Anestesiar la mandíbula es una de las cosas más complicadas que tenemos los dentistas. ¿Por qué? Porque la espina de Spix, que es por donde entra el nervio, muchas veces está situada en un lugar diferente y puedes poner 1, 2, 3 piquetes y no se duerme. Es una pesadilla, pero créanme, les voy a dar un tip que con esto es bien difícil que no se duerma la mandíbula. Venga. Lo único que necesitan es una tomografía del paciente y un vernier. Es muy sencillo. Miren, les explico. Básicamente la anestesia dental inferior es poner la aguja lo más cerca de este agujerito que está aquí en la rama mandibular que se llama la espina de Spix. Desafortunadamente este agujerito a veces está más atrás, más adelante, más arriba o más abajo y eso nos hace muy difícil a los dentistas atinarle literalmente porque pues tenemos que más o menos por intuición atinarle. Ahora, con la tomografía tenemos la ventaja de que ya no tenemos que atinarle, no hay que adivinar nada. Aquí está toda la información. Les voy a enseñar cómo encontrar este agujerito y qué usar de referencias para poder anestesiar de la manera más eficiente posible. Miren, este plano, que es el plano donde vemos como la mandíbula así, ¿ok? Es donde vamos a orientarnos mejor. Aquí tenemos la mandíbula, si yo la voy subiendo, vemos que está aquí el nervio dentario y hay un punto en el que está cerrado completamente. Pero si yo bajo, 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 aquí se abre, justo aquí. Ahí es donde tenemos que poner el medicamento. ¿Por qué? Porque si se fijan en este lado, vamos a ver esta altura. Ahí les va. Vean la altura a la que estamos aquí. Esta raya azul es la que traza este plano, ¿ok? Que es el plano axial. Si yo veo esta raya azul, prácticamente estamos a la altura de los molares superiores. Entonces la aguja tendría que estar orientada más o menos a esta altura para poder anestesiar aquí. Si yo me bajo más a donde normalmente solemos hacerlo, que es en los inferiores, y pongo la anestesia aquí, vean cómo este, pues, foramen está cerrado. Aquí hay hueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú la pones a la altura de los molares inferiores, no se va a anestesiar el nervio dentario y a tu paciente no le va a hacer efecto la anestesia. Entonces, tenemos que irnos más arriba. Aquí ya se abrió el foramen. ¿Y dónde vamos a ubicar esta posición? Más o menos a la altura de los molares superiores. Bueno, ya tenemos entonces la altura que quedamos que es en los molares superiores. Ahora, ¿qué tan profundo vamos a meter la aguja? Porque si la metemos muy profundo puede ser que no anestesie o si la metemos menos de lo que deberíamos, tampoco se anestesia. Ahí les va. Vamos a tomar la herramienta de medición y vamos a tomar de referencia el último molar, la parte distal, que es la parte de atrás. Clic aquí y nos vamos a la mitad del foramen y nos dice más o menos que a 25 milímetros estaríamos en el mero foramen perfectamente bien ubicados. Medimos en el vernier 25 milímetros, que es más o menos esto, nos vamos a nuestra aguja, medimos y ya sabemos exactamente dónde tenemos que poner la posición del último molar, que es aquí. Con que se acuerden que tienen que estar aquí, van a estar en la medida perfecta. Y por último, la forma en la que entramos, puedes entrar muy diagonal o puedes entrar muy recto y eso es importante. A veces tenemos estructuras que nos estorban y entramos y chocamos. Como por ejemplo en este caso, si entramos muy así, podemos pegarle a la rama y no vamos a llegar acá atrás. ¿Ok? Entonces en este caso, para no hacer esto, tenemos que ver el ángulo donde tenemos que entrar. ¿Cómo lo vemos en la tomografía? Igual es sencillo. Vamos a trazar una línea recta de la espina de Spix hasta acá afuera y vemos cómo si orientamos más o menos en la posición de entre el central y el lateral superior hacia el último molar, en esa dirección tenemos que entrar. Es decir, si orientamos el cráneo aquí, ¿ok? Vamos a suponer que es este el cráneo, es el lateral, y el último molar, es decir, en esa dirección, ¿ok? ¿Y dónde dejamos la aguja? Exactamente ahí, porque dijimos que era en esta parte del segundo molar. Aquí tiene un tercer molar, pero bueno, suponiendo que es un segundo molar, aquí la tienen que dejar. Si entran con esta dirección y entran a esta profundidad, van a estar dejando el medicamento exactamente en la espina de Spix, que es justo este de aquí. Van a estar justo ahí. Y ahí se anestesia sí porque sí. Yo sé que quizás son un poquito elaborado, pero piensen esto. Esto nos da información que no tenemos cuando anestesiamos un paciente. ¿Qué prefieren? Por lo menos saber más o menos dónde está ubicada la espina o entrar a ciegas a ver si la tienen. Ese entrar a ciegas puede significar 2 o 3 piquetes al paciente donde no le haga efecto. Aún con esta técnica puede tener ciertos fallos, claro, pero por lo menos ya sabemos
dónde estamos metiendo nuestra aguja y la profundidad, que es muy importante. La profundidad puede ser crítica en muchas situaciones y con esta técnica tenemos angulación, profundidad y también la altura, que es muy importante. Fíjense cómo en este paciente prácticamente tenemos que anestesiar sobre los dientes de arriba, o sea, es acá. Mucha gente anestesia abajo, es arriba. En esta paciente habrá pacientes donde se tenga que anestesiar más hacia abajo. Espero que les haya servido este video, compártanlo para que más dentistas puedan poner anestesia en el lugar correcto y tengan menos problemas para que se duerma la zona de sus pacientes, porque la anestesia es bien importante para que no les duele el procedimiento. Cuídense, síganme para más contenido como este y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.